La intervención no solo derrocó a un gobierno, sino que alteró el curso histórico del país. Abrió el camino a décadas de violencia política, insurgencia armada y contrainsurgencia brutal. El conflicto armado interno, que estallaría años después, no puede entenderse sin 1954. La destrucción del espacio democrático dejó como única alternativa la confrontación armada. Para muchos guatemaltecos, la esperanza fue reemplazada por el silencio. Intelectuales, líderes sociales y políticos se exiliaron o fueron eliminados. El país perdió una generación de dirigentes capaces de transformar el Estado por vías pacíficas. Desde la perspectiva estadounidense, la operación fue considerada durante años un éxito. Sin embargo, incluso dentro de Washington comenzaron a surgir dudas. Algunos funcionarios reconocieron, con el tiempo, que Guatemala había sido un error estratégico y moral. El título del libro cobra aquí todo su sentido. La fruta fue amarga no solo para Guatemala, sino también para Estados Unidos. La victoria inmediata ocultó las consecuencias a largo plazo. El autor concluye con una reflexión contundente. Ninguna nación puede imponer la democracia desde el miedo, ni defender la libertad destruyendo la soberanía ajena. Guatemala no cayó por ser comunista. Cayó por intentar ser independiente. Este libro no es solo la historia de un golpe de Estado. Es una advertencia sobre los peligros de confundir intereses económicos con principios morales y poder con justicia. La fruta amarga sigue siendo parte de la memoria de Guatemala. Comprenderla no cambia el pasado, pero puede evitar que se repita. Resumen general. La fruta amarga. La CIA en Guatemala. La historia que recorre este libro es la de una democracia joven que intentó abrirse paso en un país marcado por la desigualdad, la dependencia económica y el autoritarismo. La fruta amarga no narra simplemente un golpe de Estado ocurrido en 1954, sino el proceso completo mediante el cual una experiencia democrática fue desmontada paso a paso desde el exterior. Tras la Revolución de Octubre de 1944, Guatemala inició un periodo inédito de apertura política. Con Juan José Arévalo I y Jacobo Arbenz después, el país buscó construir un Estado moderno, con derechos laborales, participación política real y un proyecto de desarrollo independiente. El núcleo del conflicto fue económico. Guatemala seguía siendo una nación agrícola dominada por grandes latifundios y por el poder desproporcionado de la United Fruit Company. La reforma agraria impulsada por Arbenz, moderada en términos internacionales, cuestionó por primera vez ese orden histórico. Esa reforma no fue interpretada como una política social, sino como una amenaza estratégica. En el contexto de la Guerra Fría, cualquier intento de autonomía económica fue etiquetado como comunismo. La reacción no fue inmediata ni improvisada. Primero vino la propaganda. A través de campañas cuidadosamente diseñadas, Guatemala fue presentada ante la opinión pública estadounidense como un peligro hemisférico. Luego vino la planificación encubierta. La CIA, fortalecida por el éxito previo en Irán, diseñó la Operación Éxito como un experimento de intervención sin guerra abierta. No se buscaba una victoria militar, sino un colapso psicológico del Estado guatemalteco. Se seleccionó un líder funcional, Carlos Castillo Armas, no por su legitimidad ni por su proyecto político, sino por su utilidad.
Paralelamente, se nombró un embajador con funciones de procónsul, encargado de presionar, intimidar y cerrar cualquier salida institucional. El incidente del barco Alfem proporcionó el pretexto final. La compra legítima de armas defensivas fue transformada en prueba irrefutable de una conspiración comunista. La invasión de junio de 1954 fue militarmente débil, pero psicológicamente devastadora. Radios clandestinas, bombardeos selectivos y presión diplomática paralizaron al ejército y aislaron al gobierno. Jacobo Arbenz no cayó derrotado en el campo de batalla. Cayó cuando comprendió que resistir significaría una invasión directa y un baño de sangre. Su renuncia fue un acto trágico, destinado a evitar una catástrofe mayor. La llamada liberación no trajo democracia. Trajo represión, persecuciones, censura y la anulación sistemática de las reformas sociales. Miles de personas fueron encarceladas o forzadas al exilio. La reforma agraria fue revertida. La United Fruit Company recuperó sus privilegios. El ejército se consolidó como actor político dominante. Las consecuencias no se limitaron a 1954. El golpe destruyó la vía democrática como mecanismo de cambio social. En su lugar, abrió el camino a décadas de violencia política y al conflicto armado interno. Guatemala se convirtió en un laboratorio. Las técnicas utilizadas serían replicadas en otros países de América Latina y del mundo. El mensaje central del libro es claro. Guatemala no cayó por ser comunista. Cayó por intentar ser soberana. La fruta amarga es una advertencia histórica. Muestra cómo la defensa declarada de la democracia puede convertirse en su negación cuando los intereses económicos y geopolíticos se imponen sobre la autodeterminación de los pueblos. Comprender esta historia no cambia el pasado. Pero es indispensable para entender el presente y evitar que la fruta vuelva a ser amarga.